que todo, pues muchísimas gracias, buenos días y nuevamente gracias pues a Cecilia por la coordinación y a ti Iván por la invitación. Voy a poner el video brevemente para que por lo menos me vean que estoy aquí, no sé si me ven, pero estoy aquí, estoy vivo, me puse hasta chaqueta y todo, así que Te vemos. lo que quiero sobre todo, voy a ser optimista, de hecho estoy optimista, pero tengo que ser realista, así que voy a presentar brevemente qué es lo que está pasando a nivel del breve análisis que se puede estar teniendo a nivel internacional, toda vez literalmente le estamos poniendo pausa a toda la producción económica a nivel mundial. Como bien decía Iván, esto es lo que se llama en una clase de macroeconomía un shock externo. Nosotros no tenemos nada que ver con qué causó esto y mucho menos las herramientas que tenemos pueden contra esto. Lo que hay que hacer es, como dice el dicho, que cada palo aguante su vela y tenemos que, este momento de compartir las experiencias para entonces unirnos y poder entonces mitigar todo lo que se pueda hacer. Sí, el primer slide que quiero que vean, sobre todo esto voy a empiezo por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está muy nervioso por la cantidad de incertidumbre que esto trae. No olviden que el Fondo Monetario Internacional es tal vez el primer prestamista a nivel mundial. Aquí es que sobre todo los países del primer mundo hacen unos pulpotes donde los países en vía de desarrollo toman préstamos, sobre todo para mitigar todas las posibles desavenencias que puedan tener con su economía, sobre todo porque son economías en vía de desarrollo, no tienen los modos de producción, no tienen las entradas que pueden tener, no tienen el abanico de posibilidades en términos de herramientas monetarias ni herramientas fiscales para trabajar y paliar con esta crisis. En el próximo slide vemos cómo la Organización Internacional del Trabajo sí ya está haciendo un llamamiento serio porque ellos entienden que se va a desaparecer el 6.7% de las horas de trabajo. Eso es chargeability, que deja que los trabajadores no puedan entonces recibir el ingreso necesario para seguir su vida normal. Esto equivale, según la OIT, a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Sobre todo quiero hacer hincapié, son trabajadores a tiempo completo que típicamente son asalariados y son del sector formal. O sea, no estamos hablando del sector informal y mucho menos de la economía subterránea. En el próximo slide vamos a ver el análisis que trae la OECD, que agrupa sobre todo pues, las economías más industrializadas del mundo. Ellos han dicho, y no olviden que hay un rezago en todo este tipo de cosas. Estos informes salen esta semana, pero es con datos de hace 2 meses. Hay un rezago en cómo se va actualizando todo esto, sobre todo la OECD, muchos de los participantes de esta organización, que son países europeos que llevan paliando con esta crisis, nos llevan una delantera de por lo menos 2 meses, algunos hasta 3. Y han sido casos, sobre todo en el caso específico de España y de Italia, pues casos de case studies de qué no hacer, no necesariamente son historias de éxito, pero ellos ya están preveyendo que por cada mes que haya un shutdown a nivel mundial, esto equivale a que se pierde crecimiento de 2% al mes. Si no se mitiga todo esto siendo mucho más proactivo, pues ya vemos que pudiésemos estar hablando de 4 a 6 hacia la baja en términos porcentuales. Yendo a la próxima, al próximo slide, el banco, ese mismo, no, uno más para atrás, ese mismo. El Banco Mundial ya está diciendo más o menos lo mismo, está en línea con el Fondo Monetario Internacional, ya están hablando en términos del Producto Interno Bruto, 4.6%, sobre todo en el área, pues la región de América Latina y el Caribe, que son los que pudiesen hasta cierto punto competir con nosotros. No necesariamente es así por diseño, ¿no? Sobre todo en el área de servicios y turismo. Pero vuelvo, fíjense que también el Banco Mundial nos dice, miren, esto es un shock.
Esto es algo totalmente externo. Y esto le está pasando a todo el mundo. No hay herramientas que esto pueda utilizar, un switch o un transfer switch que uno diga, me voy a salir del grid de energía eléctrica, me voy a pegar a la planta, no pasa nada, yo tengo capacidad X para trabajar esto. Esto es a nivel sobre todo de la oferta, que también repercute en la demanda. Les puse los primeros países que pusieron en la lista pues, del Banco Mundial, pues es más extensa, pero tuve que copiar la tabla en algún momento, ¿no? Pero vemos cómo los números negativos, hasta cierto punto, yo hubiese esperado casi cifras de doble dígito. Fíjense que para el 2020 el Banco Mundial, países como Argentina, Brasil, que son economías sumamente grandes y exportadoras. Chile es otro tipo de economía, pero altamente en términos de lo que es el cono sur, es exportador neto. República Dominicana, no veo por qué la pusieron en cero, pero bueno, ojalá que sea así. En el próximo slide, y ya con esto es el último en términos del impacto, ya entonces veo por el lado de la política monetaria, la Reserva Federal ha hecho básicamente lo que nunca había hecho. Se ha tomado estrategias de política monetaria que no se veían desde de 1929, 1930 y hasta 1931. Ha inyectado, que se sepa ya, que se ha girado entre líneas de crédito 2.3 trillones, pero trillones de los US trillions, que si usted lo traduce al castellano tiene que añadirle una coma y 3 ceros más. Y en específico, les he puesto en bold en la letra E, una de las oportunidades más grandes que yo creo para mantenernos, que es lo que me mantiene sobre todo optimista, una de las cosas, Puerto Rico pudiese participar para sacar esa espina que tenemos, que nos aguanta, que nos ala o que no nos deja salir, como dirían en el hipismo, del starting gate, sobre todo porque ya la política monetaria, miren, el menú de cosas que había para ejercer, ya la Reserva Federal lo ha tomado en consideración. O sea, ya vuelvo, hay herramientas que todavía se pueden usar, pero sería ya abundar más en específicas herramientas. No hay ninguna herramienta nueva que entiende la Reserva Federal pueda pasar, sobre todo para los que estudiamos un poco más de macroeconomía, en el modelo de Keynes hacia el estímulo por el lado del gasto de la demanda agregada, ya estamos en lo que se llama la trampa por liquidez. Ya las tasas de interés, en realidad, las tasas de interés nominales no pueden estar básicamente más bajos. Eso implica hasta cierto punto que las tasas de interés reales, que no es otra cosa que coger la tasa de interés que usted ve anunciada, la nominal, le resta la inflación. Cuando viene a ver, el dinero no hace sentido tener efectivo porque no da, no genera, no tiene una tasa de rendimiento alguno. Así que es un game changer, es lo que llamamos en economía un cambio estructural, sobre todo porque sí sabemos que la efectividad de la política monetaria se hace sentir mucho más rápido vis a vis la política fiscal. Hay un rezago en la política fiscal, lo hemos visto hace varias semanas. Se aprueba el CARES Act en el Congreso. Ayer la cuenta de Twitter del IRS notificaba que se empezaron a emitir los primeros cheques de $1,200 y los 500 para las personas, pero fíjense cómo la política monetaria lleva entrando en función más de un mes y ha sido más que acomodaticia para todos los participantes y se ha ampliado, el scope se ha ampliado a un nivel sin precedentes de quienes pueden participar en todo este tipo de cosas. En específico, como les mencionaba, el Federal Reserve anunció lo que se llama un MLF, que es Municipal Liquidity Facility, que es donde creo que tenemos espacio para algo extremadamente positivo, sobre todo para paliar con la quiebra del gobierno. Siempre le digo a la gente,
Puerto Rico no está en quiebra. El gobierno de Puerto Rico, los políticos lo quebraron, pero Puerto Rico no está en quiebra. En el próximo slide vemos cómo, en específico, en términos de la actividad económica, cuál es la distribución sectorial del Producto Interno Bruto, sabiendo que la manufactura sigue siendo el detonante, el que lleva a cabo el paso con 47% del Producto Interno Bruto. Dentro de ese 47%, el 63% es productos químicos y derivados. Como bien decía Iván, nosotros tenemos capacidad instalada que en realidad está ociosa, o sea, no se está utilizando. Y pudiésemos empezar a ver, y ojalá que se dé, retomar esos espacios para aumentar la capacidad productiva, porque contrario a los terremotos, contrario a los huracanes, contrario a una guerra, en este caso, todo el mundo está guardado, se le ha puesto pausa a la producción económica, pero la capacidad instalada sigue ahí. Por eso estoy tan optimista. En el próximo slide vemos la distribución sobre todo de la fuerza trabajadora, y aquí es donde puede haber, y va a haber, unos aumentos que son totalmente lo que se llama estacionales, son unos outliers, no va a crear tendencia. Es cuestión de que el mundo entero está en pausa. En específico, en el área de servicios y comercio. El comercio es el 24.6%, donde está la fuerza trabajadora. Esto no incluye la gente por cuenta propia y sobre todo pues el sector informal no está. Así que comercio y servicio 33.6. Aquí va a haber una situación puntual donde van a entrar unas rigideces muy duras, donde los retos son inmensos, porque va a haber un colapso como lo hemos visto, donde no se puede trabajar. O sea, usted está up and running, willing and able, y no puede tirarse a la calle a poner actividad económica, y eso pues repercuta en no poder llevar a su mesa comida. Pero en la reinvención en los servicios, sobre todo lo bien que estaba mencionando Iván al principio, todo lo que es a domicilio. Mire, esto yo estaba hablando con mi mamá y con un tío abuelo mío, esto mientras más pasa, básicamente vamos a volver en muchas cosas a años de nuestros abuelos. Todo se lleva a la casa. Usted llama al colmado, el colmado tiene delivery, el médico de familia lo visita. Ya usted se acostumbró o decidió que no puede trabajar con esa renta en su espacio comercial y ha tenido que reinventarse y está trabajando desde su casa. Ya hizo una inversión en capacidad de banda ancha, ya se siente cómodo, tiene esto, lo otro. Oye, siempre va a haber alguien que regrese por la naturaleza de su servicio o lo que hace. Pero mucha gente se va a dar cuenta que no hay que ir a una oficina para poder trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Ya nos dimos cuenta que para aprender no hay que ir a la universidad a un salón con un pupitre, no hay que ir a la escuela. Eso también trae que puede haber jubilaciones de repente no establecidas o que no estaban previstas. Porque hay mucha gente que ha sido un shock demasiado fuerte. No es lo mismo que le den 2 semanas a uno para montar cierto material didáctico y hacer una reunión una vez o 2 veces a la semana por Zoom, como lo estamos haciendo aquí. Porque tener este tipo de cosas a nivel de Zoom no implica que hay educación en línea. El aprendizaje, hay cosas que no hay manera, se tienen que dar. Miren, yo tengo 2 hijas, una está en primer año de universidad y otra está en primer año de high. Mi gran pregunta siempre ha sido, sobre todo mi hija que es de ciencias naturales, es qué va a pasar con los laboratorios. Porque yo no tengo aquí beaker, no tengo aquí nada con qué mezclar nada de su laboratorio de química. Eso no se puede trabajar. Igual que habrá unas cosas que no se podrán hacer por la telemedicina. Si usted le duele una muela, el dentista no le puede arreglar la muela por internet. Sobre todo, los partos no se pueden atender por internet. El fisiatra no necesariamente puede hacer esta cosa por internet. Y hay, sobre todo, sectores que cuando ahora se empezaba, como por ejemplo la construcción, empezaba a verse algún tipo de movimiento, pues eso va a crear un delay en muchas cosas, sobre todo todos los proyectos nuevos, pues habrá que hacer un reassessment, sobre todo viendo cómo van a cambiar los absorption rates que se trabajan. En el próximo slide vemos sobre todo brevemente
un mapa de Puerto Rico donde cómo está la fuerza trabajadora en las distintas áreas. Yo veo venir una ola de desempleo, ya lo hemos visto, que puede llegar cuando lleguen los datos de abril, que obviamente llegará con un rezago de 2 meses, lo veremos en junio. Si vemos el próximo slide, vamos a ver que las solicitudes por desempleo, traté de poner la gráfica de los últimos 5 años, pero vemos ese pico al final a la derecha, donde es importante mencionar que los 45.394 son solicitudes de desempleo, donde esto, obviamente, hay una gente que no cualifica. El que es por cuenta propia no puede solicitar desempleo, tiene que haber una cesantía, tiene que haber un despido. Por lo tanto, la fuerza trabajadora está perdiendo capacidad instalada. La última, esto sí ha pasado, quiero hacer un hincapié bien brevemente, esta no es la primera vez que esto hace que las solicitudes de desempleo sean más altas. De hecho, cuando el cierre de los 2 meses del gobierno, sí hubo, de hecho, un crecimiento en las solicitudes por desempleo que van por encima de este nivel. Lo que pasa es que, como les digo, hay un rezago en el conteo, en el sistema de estadística, y es posible que esos 45.000 para la semana que viene pueda llegar hasta 60.000. En la próximo slide vemos sobre todo las oportunidades que yo entiendo que nos ponen, sobre todo a Puerto Rico, en algo que de todo lo malo puede salir algo bueno. Claro, en términos de la política fiscal, vamos a recibir un dinero que se debe empezar, según el IRS le estaba mencionando, en la cuenta de Twitter del IRS, ya se están empezando a hacer los pagos, las transferencias electrónicas, hay un pago de $1.200 por persona, claro, a la gente que hasta 75.000 al año, después o sea, eso empieza a ser un phasing out. También hay una SBA, tiene unas oportunidades comerciales, hay el PPP que es para mitigar ese gasto de nómina, pero bajo HUD se está trabajando una cantidad de dinero bien grande, sobre todo a través de los programas de Community Planning. A Puerto Rico, según la información que había hasta principios de abril, ya se ha trabajado para Puerto Rico un dinero en específico. Ahí está el detalle, porque no quiero ser repetitivo, aquí todo el mundo sabe leer. Pero el último es el que aparentemente a través de esa legislación última del CARES Act, sí hay una partida nueva. Lo importante de todo esto es que fíjense que además que este dinero no estaba contemplado y es un aliciente sobre todo al consumidor porque es por el lado del gasto en este tipo de cosas, ¿no? Pero también entra por el lado de la oferta para mitigar muchos programas que pueden haber tenido rigideces en los procesos y para que el patrono, sobre todo en el caso del número 2 de este slide, el programa de nómina, de subsidio de nómina y los préstamos, que creo que son hasta $7 millones, creo que hasta más, pero son algo que es sin precedentes, pero es algo que no viene a traducirse en producción, sino que es algo que mitiga un daño. Y es importante porque esto no se va a traducir en mayor servicio ni en mayor producción, sino es cuestión de que se pueda trabajar con algo para no tener que mitigar pérdidas adicionales en el mercado de trabajo, donde en realidad en Puerto Rico el mercado de trabajo es bien difícil de trabajar. Hay unas rigideces específicas de cómo funciona la economía y los eslabonamientos no necesariamente responden igual que el resto del mundo, ni mucho menos igual que en Estados Unidos, en el mercado de trabajo de Puerto Rico, quizás cualquier otra cosa. En el próximo slide, los próximos 2 slides, sí quiero compartir en específico lo que les mencionaba de las oportunidades que tenemos sobre el programa de la Reserva Federal del New Municipal Liquidity Facility, donde fíjense que en específico se le está dando la oportunidad para que en el mercado de bonos municipales se dé una transacción de emisión nueva de deuda, donde puede haber, fíjense al final, lo subrayé en rojo, sobre todo al final, hay hasta un pote de 500 billones de dólares donde se pudiese trabajar con deuda
existente y deuda nueva para los estados, para el Distrito de Columbia, algunas ciudades. Puerto Rico no aparece, si en el próximo slide hay un poquito más de detalle, pero entiendo que se puede trabajar, sobre todo en la definición de eligible issuer, donde sí creo que lo que podemos hacer es hacernos sentir como ciudadanos americanos y que el aparato político de Puerto Rico vaya al unísono a reclamar que nosotros participamos de esto, que nosotros precisamente se nos hizo una legislación promesa precisamente a estos efectos y que esto pudiese ser una salida bastante elegante de trabajar con mucha de la deuda y no tener que seguir arrastrando pues tal vez una negociación de los distintos títulos de la ley promesa, ya sea título 3 o título 6, y ya entonces poder trabajar con financiamiento tal vez definitivamente a corto plazo y a largo plazo, pero con la Reserva Federal que definitivamente tiende a ser un inversionista mucho más amable que tal vez algunos de los cuales estamos teniendo en el Tribunal de Quiebra. Para finalizar, el último slide, la próxima, creo que las claves de ejecución son bien importantes y son las ventajas más grandes que tiene que Puerto Rico. Cuanto más dure la crisis, es verdad que mayor va a ser el daño económico y social, pero Puerto Rico es básicamente una de las primeras veces que es algo bien positivo que estemos en el mismo medio entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, o sea que ya estamos aislados, somos poquitos, y hemos podido hasta cierto punto trabajar ciertas iniciativas que nos ponen adelante en algunos casos, como por ejemplo en el estado de Nueva York. Sí, vuelvo, lo que va a ser clave es la rapidez en que el sector privado pueda absorber, traer de vuelta a un nuevo normal todos esos cesanteados. Y es posible que se llegue, en alguna de las cosas que yo he trabajado y he visto, puede que la tasa de desempleo que estaba rondando el 10%, 9%, pueda momentáneamente, en una cuestión estrictamente cíclica, llegar hasta el 47% en abril y hasta 6 meses después todavía puede estar en 24.5, sobre todo por las áreas donde más difícil va a ser fuera del área metropolitana, fuera de unos círculos, de unos conos, de unos triángulos de actividad económica, sobre todo en el área de retail, wholesale y servicios. Y el timing, aquí es que viene lo que yo entiendo que es un positivo. Ya nosotros teníamos un embudo, un cuello de botella con los fondos CDBDR del huracán y lo de FEMA. A esto lo que hay que hacer es presionar a la clase política para que empiecen a fluir a través de la cadena de valor en la economía este dinero que lleva básicamente parqueado 2 años, 2 años y medio. Sí, que ha habido una burocracia adicional, sí, pero yo creo que este es el momento, que no lo tiene nadie más, donde Puerto Rico va a recibir, sí, el dinero, la inyección momentánea de lo que recibimos por la política fiscal americana, por la política fiscal nuestra, pero todavía tenemos un dinero que lo tenemos ya del lado de acá y podemos utilizarlo para dar un poquito más de perspectiva a mediano y largo plazo, que contamos con recursos adicionales. Así que eso entiendo que es hasta cierto punto, me mantiene sumamente optimista. En el caso del sector de bienes raíces, creo que puede haber un proceso extremadamente conductual, donde cada mercado y submercado, como ustedes ya saben, va a funcionar bastante distinto, ¿no? El mercado fuera del área metropolitana no es igual que el área metropolitana. De hecho, hay unos pockets dentro del área metropolitana que son bien específicos y se mueven de una manera. Va a haber espacio para gente que no pudo aguantar esta situación y va a tener que vender. Que esto se convierta en un buyer's market, yo creo que todavía es prematuro. Como dicen los abogados, la cosa no está madura. Hay que esperar a ver cuán rápido empieza esto. Volvemos. Es una cuestión conductal donde crea
incertidumbre y definitivamente la gente que pueda haber contado con efectivo, con reservas para un cierre, de repente no está disponible o se retire en lo que el movimiento del vector precio vuelve a establecerse. Con eso termino mi presentación. Espero no haberme pasado del tiempo reglamentario y entiendo que ahora va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Eso es así. Muchas gracias, Antonio, por ese resumen y como tú dices, hay mucha información que hay que esperar por ella. Sin embargo, aunque vamos a dejar la sección de preguntas para el final, quiero aprovechar para hacerte dos preguntas dentro de todas las preguntas que pude así agarrar. Y la primera es una pregunta de que, ¿tú crees que pueda haber un impacto a mediano o largo plazo en el nivel de pobreza de Puerto Rico bajo como impacto de esta pandemia? ¿Puede haber un impacto de ese sector menos afortunado? Bueno, de que puede haber, definitivamente. Yo honestamente creo que lo que pasa, mucho de lo que pasa con la población de alta pobreza, va a haber mucha gente que de repente caiga en el umbral de lo que es pobreza. Por la naturaleza de lo que ellos trabajan, el mercado donde ellos se desempeñan. Muchas de estas cosas son el sector informal de la economía, mientras haya estas rigideces, sobre todo con shocks externos, va a haber mucha gente que se va a tener que salir de lo que es el sector formal de la economía y trabajar entonces de lleno en el sector informal, sobre todo, no se crean, hay mucha gente que tiene dos trabajos, uno en el sector formal, uno en el sector informal, y cuando el sector formal tiene este tipo de rigideces, hay un cambio estructural en a qué yo me dedico, primero porque no dependo en el área de haber sido cesanteado, dependo de la capacidad de mi patrono, que cuán lento o cuán rápido, según ellos, pues está el cash flow y los estados financieros de ellos, pero yo no sé cuándo me van a volver a llamar, así que el sector informal debe ganar bastante fuerza en este tipo de cosas, lo cual a veces pues no necesariamente es algo bueno a la hora de una cualificación, aunque las herramientas que se están dando en términos de los productos, sobre todo entiendo que FHA está dando unas tasas extremadamente bajas y hasta con 0,0, o sea pero hay que ver cómo cambia la rúbrica y cómo cambia el underwriting de todos estos productos y si hay productos adicionales que van a entrar en juego. Muy bien. Antonio, otra pregunta. ¿Tú proyectas que podría haber algún cambio en los fondos ya asignados a Puerto Rico ahora que han declarado emergencia en todos los estados, incluyendo la nación americana? ¿Podría eso perjudicar ya los acuerdos establecidos con Puerto Rico en alguna manera? La verdad es que honestamente te tengo que decir que no entiendo bien la pregunta porque hay unos esfuerzos que ya están encausados, sobre todo ya hay funding que está asignado y está bien difícil que perdamos ese funding. Si hubiese una cuarta ola en términos de la política fiscal en el Congreso, que sí se está trabajando, lo ha dicho Pelosi y ha sido bastante vocal en las últimas 2 semanas. El caso de los programas de SBA, ya el Wall Street Journal sale hoy y salió el viernes diciendo que el dinero que se tenía reservado para PPP y para los otros préstamos entienden que se va a acabar. Durante el fin de semana vi la gente de Bank of America en Estados Unidos diciendo, mira, ya nosotros no vamos ni siquiera a estar cogiendo más solicitudes porque entendemos que esto pues, ya el dinero se acabó, igual que por ejemplo el estímulo que había para los trabajadores, o sea, los cuentapropistas en los $500 de Hacienda, se acabaron en 3 días. Y los 1.500 que había para patronos se acabaron también. O sea, es una cantidad finita que puede que haya en el futuro, sobre todo en el caso del Congreso, otra situación donde hay una cuarta fase, una cuarta ola y una quinta y una sexta,
Pues me imagino que lo que va a ser clave aquí son la presión que puedan tener los gobernadores en los miembros del Congreso, que son los que representan, los senadores y los representantes, sobre todo en áreas que sean más vulnerables y dependiendo de los sectores en específico. Fíjense cómo donde hay, los estados no están corriendo, la curva no está corriendo igual en todos los estados. Y va a haber cosas donde Estados Unidos, geográficamente hablando, es bien grande. Va a haber, la pandemia va a llegar un poco más seria en donde hay más población, donde sobre todo la población se concentra más y es normal que se atiendan con funding adicional donde se coge más por volumen y no a todo el mundo. Que Puerto Rico pueda recibir algún funding adicional, pues yo no veo por qué no. Pero ese tipo de legislación tiene que ser taxativamente incluyendo a Puerto Rico. Y lo importante es, Antonio, que los fondos ya que estaban asignados a consecuencia del huracán María, ¿tú entiendes que eso no se va a ver afectado? Yo no creo que vayan a estar tocando nada, sobre todo en esto. El issue aquí ha sido el rezago con que se ha trabajado este tipo de cosas y pues la torpeza de algunos eslabones en el camino. Y sobre todo pues la burocracia, es que sobre todo los políticos cuando pues, entran en unas cosas que yo no entiendo y pues el perjudicado siempre es el sector privado. Eso es así. Bueno, Antonio, vamos a dejar el resto de las preguntas para el final. Te agradecemos. ¿Cómo no?